inflación en nuestro país se aproxima al 10%. Vamos a poner la lupa en no solamente Lima metropolitana, sino también en regiones, pero sobre todo queremos saber hasta cuándo estaremos viviendo este ciclo en donde los productos cada día suben más y esto afecta sin duda a los que menos tienen. Conversamos con Ana Reategui, ella es economista, profesora de finanzas de ESAN Graduate School of Business. ¿Cómo está, señora Reategui? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ambos. Cuéntenos, por favor, porque a ver, esto ya ha superado récords, entiendo, ¿no? Que estemos en 9.28% de inflación en los últimos 12 meses es algo que sin duda no habíamos visto en los últimos años. Y cuando hablamos de inflación, pues la verdad es que quienes hemos vivido en la época de los 80 sí nos asustamos muchísimo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación? Es correcto, no veíamos una inflación tan alta desde el año 92, 93, ¿no? Entonces ahora estamos volviendo, creo que durante este siglo la más alta ha sido alrededor de 6 y pico por ciento en el año 2007, 8 más o menos. Entonces sí son momentos complicados. ¿Y hasta cuándo era la pregunta? Yo diría que tenemos todavía para largos meses por delante. ¿Por qué? Porque es como que si cada día sucediera algo. Y si recuerdan, y ustedes que viven las noticias todo el tiempo, ayer ha habido nuevamente un conato de crisis en Asia. Hoy día los mercados han reaccionado estrepitosamente, han vuelto a caer. Entonces es como que cuando ya empezamos a tratar de recuperarnos nuevamente, algo sucede que provoca y estresa especialmente los costos de los productos internacionales, ¿cierto? Entonces, que son en gran medida los responsables de los incrementos de los precios que está experimentando el país en este momento. ¿Hasta cuándo ya el Banco Central nos está previniendo de que probablemente estemos así hasta mediados del próximo año? Hasta mediados del próximo año. Entonces, esto lo venimos escuchando, como podría decirles, el mismo comentario lo escuchamos el año pasado, este mismo comentario lo escuchamos este año, y esperamos que de verdad ya se superen estas crisis de tipo estrictamente económico, logístico, provocados por el COVID, ¿no es cierto?, que es una cosa, pero también a esto se agrega estos temas que ya son geopolíticos o políticos, que tienen que ver con las crisis, las guerras, y hoy día nuevamente, como decía, la visita de la señora Pelosi a Taiwán, que le pone más estrés a los mercados financieros y que nuevamente nos eleva riesgo y posibilidad de que los precios todavía permanezcan altos, ¿no? Señora Reategui, usted mencionó al Banco Central. Quisiéramos hablar sobre eso, pero antes tenemos una información judicial que dar. Así es, ustedes recordarán que el presidente Pedro Castillo ha sido citado por la Fiscalía para el 4 y 9 de agosto. Esto ya lo había comunicado el abogado Benji Espinosa. Hace unos instantes él ha anunciado que ha presentado un escrito al... Es respecto de los datos de julio, porque el Banco Central había anticipado que desde julio podríamos comenzar a ver un descenso del alza de la inflación. No es que desaparezca, pero no seguiría creciendo, y aparentemente los datos publicados por INEGI de julio confirman esta previsión. Lo que está sucediendo efectivamente, bueno, ha vuelto a subir la inflación un poco, ya estamos bordeando el 9.28, pero tal vez ahí, si me disculpa hacer una distinción que parece muy técnica, pero realmente creo que es importante comprenderla para todos los que nos están escuchando. Por primera vez en muchos años, yo diría décadas, debemos de desdoblar los indicadores que miden la inflación. Uno es el IPC, que es al que normalmente nos referimos, que es el índice de precios al consumidor, el que nosotros, por ejemplo, compramos nuestras cosas. Y otra cosa es el IPM, que es el índice de precios al por mayor, que son los bienes intermedios, los insumos para producir esos bienes que nosotros compraremos. Caminaban juntitos de la mano durante décadas, tanto así que nunca nos importaba el IPM, de repente ni sabíamos que existía, ¿no? Pero hoy día se está presentando por primera vez en décadas un desdoblamiento en el avance de estos indicadores.
Por lo tanto, el IPC, que es el del consumidor, está subiendo al año a 9.28 y desde enero hasta julio 5.64. Sin embargo, el que es más preocupante es al por mayor, el índice de precios al por mayor, porque ese ha crecido 12.60. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que los costos están yendo a velocidad de crucero, ¿no es cierto? Y los precios están yendo un poco más abajo. Para poner un ejemplo al respecto, ¿podríamos hablar entonces en el primer caso del trigo y luego del precio del pan? Correcto. Es decir, que producir un pan para un panadero o fideos o lo que fuera está siendo más costoso para la empresa. Se le incrementan los costos porque está subiendo el petróleo, porque está subiendo el dólar, porque están subiendo muchas cosas. Sin embargo, ese productor no le puede trasladar al consumidor todo ese incremento de precio, porque el consumidor también tiene sus límites. A nosotros no nos están subiendo los salarios. Entonces, de todas maneras nos quejamos porque los precios están subiendo, pero hay otros bienes que están subiendo más rápido, que son los con los cuales se está produciendo. Entonces, hay que tener claro que cuando se habla de inflación, dice, bueno, la inflación está de repente cayendo, y tú dices, espera un momento, atrás hay otros que están pagando los platos rotos, y en este caso es que el no poder trasladar todo el incremento de costo está llevando a que las empresas vean mermado su margen. Y cuando ven mermado su margen, es probable que empiecen a ajustar sus costos por otro lado, ¿no? Una de esas salidas es el empleo y la precarización aún más del empleo. Por lo tanto, hay mucho que hablar sobre la inflación, hay que seguirla, especialmente a la pregunta, ¿esperaríamos que la presión se diera, especialmente en el último trimestre, y vaya cayendo un poquito más? Sin embargo, el mundo está un poco desorientado, vamos a decir, y de pronto nos aparecen cosas inesperadas, y lo que le podríamos recomendar a quienes son sus televidentes es que tengan muchísimo cuidado, porque esta situación no se va a corregir ni siquiera en 4 meses. O sea, vamos a estar expuestos a riesgos de elevación de precios inesperados. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con nuestros presupuestos personales. No, sin duda, sumamente sin duda. Cuidadosos. El consejo práctico es muy importante, que concluye usted con él, es naturalmente muy útil. Debemos ahorrar y debemos saber que todo aquello que es gasto excesivo o caso superfluo debe ser dejado de lado. Pero no quita que para valores constantes el INEI registra un descenso de la inflación, pese a los distingos que usted ha hecho, tanto en Lima como a nivel nacional. Y quería saber, hay productos donde eso es clarísimo, por ejemplo, la urea, que teníamos que comprar a un valor verdaderamente excesivo hace unos meses, resulta que cuesta la mitad de lo que costaba en los mercados internacionales. Pero en el mercado interno, ¿cuáles son los productos que pueden seguir bajando y cuáles cree usted que al revés van a seguir aumentando? Todavía creo que los productos que son de bienes que vienen del exterior, ¿no es cierto?, son los que nos van a seguir presionando. Dentro de la inflación también hay que tener en cuenta que se compone de 2 pedazos, para decirlo en simple. Casi poco más de la mitad del indicador de inflación se le puede responsabilizar a los bienes internacionales y una menor parte a los bienes nacionales. Entonces, si es que son los bienes internacionales los que siguen fastidiando un poco porque la cadena logística sigue complicada internacional, entonces son ellos los que van a seguir provocando que nuestros precios suban. No es tanto nuestra responsabilidad. Por lo tanto, ¿a qué debemos de apuntar? Hacia los productos nacionales, hacia los productos que no requieran fuerte componente de insumos traídos de afuera. Entonces, ¿qué esperaría? Esperaría que, por ejemplo, el transporte todavía va a seguir alto por el tema del petróleo y el tema de la crisis. ¿A qué deberíamos de apuntar? A tubérculos, a cosas que nosotros normalmente comemos, a las frutas locales. Eso no debiera de subir tanto de precio, pero también hay que tener cuidado
las distancias internas logísticas. También. Como ustedes bien dijeron al inicio, la inflación no es homogénea y hay regiones como Huaraz, no, algunas que están con precios aún más elevados. Entonces, las distancias logísticas, el traer los productos, etcétera, es casi, vamos a decir, muy difícil de estimar. ¿Qué esperaría? Que ceda, como bien dijeron, que baje, hay que tener cuidado y hay que favorecer de alguna forma el consumo de los bienes que son locales. Muchísimas ¿Quiénes gracias. van a Sí. seguir fastidiando? Los internacionales. Muchas gracias a Ana Reate, economista y profesora de finanzas de ESAN Graduate School of Business, quien, a pesar de no darnos muchas esperanzas respecto a cuándo acabe esta crisis económica para los bolsillos de todos los peruanos, sí ha sido bastante clara con lo que está sucediendo y tomamos el consejo, ¿no?, de cuidar el presupuesto familiar, muy importante. 9:30, escuchamos la actualización de nuestros titulares y regresamos.